Entonces, energizamos y nos arrojará de conexión acá. Ok, correctamente. Este negativo ocurre porque se conectó la parte positiva a la parte final del circuito y la parte negativa a la parte inicial de la apertura de la resistencia variable. Entonces, en ese caso, ¿qué nos dice? Que la corriente de aquí, esta, ya está abierto, se está cerrado, es igual a 32,3029 miliamperios y la siguiente corriente es esta, que es esta corriente, que es igual a 6,70. ¿Qué nos están pidiendo? Que si se cumple, que es el 20% de la corriente general. Sabiendo que tenemos una corriente de 32 miliamperios aproximadamente, obtendremos que la corriente es aproximadamente 6,4 miliamperios, la corriente que tiene que circular por acá. En algún momento la resistencia no alcanza a ser tan precisa, puede tener variaciones aproximadamente entre un 5 o menor porcentaje de valor real, entonces pues se pueden presentar variaciones en el valor de la corriente, pero sí, sabemos, identificamos que la corriente sí puede ser aproximadamente el 20% de la corriente total dentro del circuito y se cumple las divisiones de corriente parecidas a las de los LEDs. Perfecto. Para el siguiente circuito queremos demostrar que es posible a partir de un divisor de voltaje generar que la tensión en este elemento, sea en R2, sea igual al 35% de la tensión generada por la fuente de alimentación. En este caso presentamos un circuito con 5 resistencias y una fuente de voltaje. A partir del siguiente esquema vamos a implementarlo en un sistema en un sistema para su implementación necesaria en un circuito teórico y práctico. La resistencia estará conectada en serie. Como verán aquí, seguiremos en serie con respecto a otra resistencia, en la cual es un potenciómetro de 50K, pero lo cuadramos anteriormente a que nos dio una resistencia aproximadamente a 14.7980, que es la resistencia que nos está configurando el potenciómetro. Seguidamente sale y conectamos un punto en general donde se conectarán tres resistencias en paralelo, las cuales deben tener el mismo valor en sus terminales porque están en paralelo y se cumple la ley de voltajes, en cual se identifica que una resistencia en paralelo tendrán los mismos voltajes en cada una. Y a su vez terminamos este circuito conectando todo el circuito en un punto de referencia. Entonces, para continuar con el circuito, vamos a alimentarlo inicialmente con una fuente de tensión a 15 voltios. A continuación, esta. Entonces, este es el punto positivo. Lo vamos a cerrar el circuito en esta parte. Y su terminal negativo. Como podrán ver, vamos a tener dos equipos de medición. Uno que es el que va a estar monitoreando el valor que nos genera la fuente, en qué voltaje. Y a su vez vamos a conectar en paralelo el otro sistema, el otro equipo de medición, el cual será para obtener el voltaje en el potenciómetro. Ya tenemos conectado este equipo, como siempre hemos rectificado, siempre seguros de las conexiones a las cuales se les van a desear a los equipos. Mirar que no sea una corriente y que se está viendo voltaje necesariamente. Y sobre el equipo de medición vamos a dar en paralelo en cualquier punto de estos y la parte de la resistencia variable. ¿Qué hicimos? Conectamos la fuente, esta que está acá, la conectamos a punto a tierra, el negativo y su positivo a la resistencia R1 para que siga el circuito, y a su vez colocamos un equipo de medición en paralelo a la resistencia variable para identificar si estamos realmente dando el valor del 35% de la fuente. Alimentamos, vamos a encender el equipo en voltaje DC y en voltaje DC. ¿Qué nos dice? Está alimentando aproximadamente con 15.89 voltios. Vamos a subirlo un poco más. Y exactamente ahí, 15 voltios. ¿Qué nos dice? La resistencia variable en los terminales, para que puedan ver, este punto es igual a este punto. Y este punto de conexión es igual a este punto de conexión. Estamos mirando realmente el voltaje sobre la resistencia variable. Nos dice, tiene 15 voltios de alimentación y su voltaje en paralelo es igual a esto.
vamos a identificar el 15.06 por un 0.35 que es igual al 35% de la tensión y nos dice que debemos obtener aproximadamente 5.271 voltios y obtenemos en este caso 5.272 voltios. Tenemos una diferencia muy pequeña y con eso podemos primero intuir que los cálculos están bien hechos. Si podemos a partir de la ley de un divisor de voltaje obtener el 35% de la tensión deseada para cumplir dicho valor. A su vez, si deseamos medir el valor de la tensión sobre cada una de las resistencias, solo es variar un poco la conexión, o mejor dicho, este punto y este punto. Aproximadamente 4.60 voltios. Anteriormente teníamos 5.2, 4.60. Eso nos viene a dar una suma de 5.2, 4.6, 9.8 voltios. ¿Qué nos hace falta para que se cumplan los 15 voltios? Aproximadamente 5.2 voltios. ¿Dónde están esos 5.2 voltios? Si sabemos que por ley de voltaje de Kirchhoff ya tenemos el valor de acá de ese voltaje, de esas terminales y esta terminal, nos hará falta el valor sobre esa resistencia. Si se cumple, debe dar aproximadamente 5.2 voltios el valor de esa tensión. Vamos a identificarlo. Conectamos sobre la fuente y en paralelo a resistencia. ¿Qué nos dice? 5.18 voltios, aproximadamente 0,02 voltios de diferencia. Cumplimos que en la malla se identifican los tres valores de voltaje, que son los 5.2 de esta terminal, los otros 5.2 del potenciómetro, que es el 35% del valor del voltaje de la fuente, y los 4.6 voltios de acá. Cumplimos las características e identificamos que el divisor de voltaje se cumple a su manera deseada.